Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su canal, El Rincón de Lana. El día de hoy traigo para ti una historia increíble y fascinante. ¿Alguna vez te has preguntado quién fue la esposa de Caín? ¿De dónde surgió? Pues en las Sagradas Escrituras solamente habla de los hijos que tuvieron Adán y Eva. Pero ¿de dónde salió esta mujer tan misteriosa? ¿De dónde proviene? Te invito a escuchar este video, pero antes no olvides suscribirte a tu canal, El Rincón de Lana. Sin más preámbulos, comenzamos. Pero ¿quién es ella? ¿Acaso es la esposa de la que más se ha hablado en la historia? Ni siquiera sabemos su nombre, sin embargo, se debatieron acerca de ella en el proceso judicial de Scopes. Fue mencionada en películas como La herencia del viento y Contacto, y ha sido un tema de conversación de todos los países del mundo en cientos de años. Los escépticos en la Biblia han usado a la esposa de Caín una y otra vez para desacreditar el libro del Génesis como un registro de la historia. Lamentablemente, la mayoría de los cristianos no han respondido adecuadamente a esta pregunta. Como resultado, el mundo se le ve incapaz de defender la autoridad de las Escrituras y por consiguiente de la fe cristiana. Por ejemplo, en el histórico proceso judicial de Scopes, en el estado de Tennessee, Estados Unidos, William Jennings es el fiscal acusador que defendía a la fe cristiana. No pudo contestar la pregunta que el abogado de América Civil, Clarence Darrow, le hizo acerca del origen de la esposa de Caín. Él considera el siguiente diálogo extractado de las notas del proceso judicial al ser interrogado por Darrow. Pero, ¿qué se ha descubierto de él? ¿Cómo fue que obtuvo una esposa? No, señor, eso se los dejo a los agnósticos. ¿Nunca han tratado de descubrirlo? Nunca lo hemos intentado descubrir. ¿Nunca han intentado descubrir? No. La Biblia dice que obtuvo a la esposa, ¿verdad? ¿Habría otras personas en la tierra en ese tiempo? Eso no se puede decir. ¿Por qué no se puede decir? Quizás a nadie nunca antes le interesó, pero no hay información de que otras personas existieran. Pero Caín tomó una esposa. Eso queda en duda, al menos es lo que la Biblia dice. Pero ¿de dónde salió ella? La prensa mundial está concentrada en este juicio, y lo que oyeron ha afectado al cristianismo hasta el día de hoy. Los cristianos no pueden defender este registro bíblico. Recientemente, en el mismo ejemplo que fue informado por Carl Sagan en su libro Contacto, que estuvo de la lista de libros más vendidos, fue usado en la película del mismo nombre basada en la obra. En el libro leemos el relato de Ellie, una persona de ficción, acerca de cómo ella no pudo obtener respuestas de la esposa de un pastor, quien era una líder de un grupo que estudió en la iglesia. Ellie nunca había tenido seriamente la Biblia antes, así que el fin de semana, precedente a la primera clase, ella leyó lo que parecía ser las partes más importantes del Antiguo Testamento. Mientras se trataba de mantener en mente abierta, ella reconoció enseguida que habían dos relatos diferentes y mutuamente contradictorios en la creación, y entonces tuvo un problema para deducir quién había sido exactamente la esposa de Caín. Sagan astutamente mencionó varias preguntas comunes, incluyendo a la esposa de Caín. Esta pregunta es frecuentemente dirigida hacia los cristianos en un esfuerzo por demostrar que la Biblia supuestamente está llena de contradicciones y que no puede ser defendida. La verdad es que la mayoría de los cristianos probablemente no podrían contestar a esta pregunta. Sin embargo, ¿hay alguna respuesta? ¿Alguna iglesia tiene la respuesta o carece en la enseñanza apologética, especialmente con respecto al libro del Génesis? La mayoría de los creyentes en la iglesia no están preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todos los casos, aunque demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. Muchos escépticos han afirmado que para Caín encontrar una esposa debió haber sido de otra raza, de personas en la tierra que no precisamente eran descendientes de Adán y Eva. Para muchas personas, estas preguntas son un obstáculo enorme por aceptar. En el relato de la creación del Génesis y su registro, solamente un hombre y una mujer al principio de la historia.
Los defensores del Evangelio deben ser capaces de demostrar que todos los seres humanos son descendientes de un hombre y de una mujer, de Adán y Eva, debido a que solo los descendientes de Adán y Eva pueden ser salvos. Por consiguiente, los creyentes que necesitan estar listos para responder acerca de la esposa de Caín y demostrar claramente que ella era una descendiente de Adán y Eva. Una de las preguntas que con mayor frecuencia son hechas a los defensores de la creación es ¿de dónde la tomó? ¿De dónde tomó Caín una esposa? Para contestar esta pregunta primero necesitamos tener un poco de información de contexto al significado del Evangelio. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y el pecado por la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto a todos pecaron. La Biblia aclara que solo los descendientes de Adán pueden ser salvos. En Romanos 5 nos enseña a que pecamos debido a que Adán pecó. La pena de muerte, la cual Adán recibió como juicio por su pecado de rebelión, también ha sido transferida a todos sus descendientes. En vista de que Adán era la cabeza de toda la raza humana, cuando él cayó, nosotros también estábamos cayendo con Adán. Por consiguiente, todos estamos separados de Dios. La consecuencia del final del pecado sería la separación de Dios en nuestra condición pecaminosa. Sin embargo, las buenas noticias es que hay una manera de volver a Dios. Debido a que un hombre trajo el pecado y la muerte al mundo, la raza humana como descendientes de Adán necesitaba un hombre que sin pecado pudiera pagar la pena por el pecado. Por consiguiente, el juicio de muerte. Sin embargo, la Biblia nos enseña que todos pecaron. Entonces, ¿cuál fue esa solución? Dios trajo una solución de una manera de librar al hombre de sus condiciones miserables. Pablo nos explica que Dios proveyó a otro Adán. El Hijo de Dios llegó a ser hombre y un hombre perfecto, y así nuestro pariente es llamado el postrer Adán, porque tomó el lugar del primer Adán. Él llegó a ser una nueva cabeza y debido a que no tenía pecado pudo pagar la pena por el pecado. Cristo sufrió la muerte. Con la pena del pecado en la cruz derramando su Hijo en la sangre, no hay remisión para que aquellos que pusieran su confianza en su obra de la cruz puedan venir arrepentidos de sus pecados de la rebelión en Adán y ser reconciliados en Dios. Así que solo los descendientes del primer hombre Adán pueden ser salvos, puesto que la Biblia describe que todos los seres humanos como pecadores, todos estamos relacionados con una sangre que han hecho todo el linaje de los hombres para que habiten toda la faz de la tierra. Por lo tanto, había un solo hombre al principio. De hecho, el polvo de la tierra fue el que lo hizo. Esto también significa que la esposa de Caín era una descendiente de Adán. Ella no podría venir de otra raza, de otras personas, por lo que debe ser contada como una descendiente más de Adán. La primera mujer, en Génesis 3:20 leemos, y la llamó Adán con el nombre de su mujer Eva, por cuanto era la madre de todos los seres vivientes, en las otras palabras, y todas las personas, excepto Adán, son descendientes de Eva. Ella fue la primera mujer. Eva fue creada con la costilla de Adán, y este fue un evento único en el Nuevo Testamento. Este acontecimiento histórico es único y fundamental para el matrimonio de un hombre y una mujer. También en Génesis se menciona que cuando Adán miró a Dios y a los animales, no encontró una pareja para él, así que él era único en su clase. Todo esto hace que sea obvio que había solo una mujer. La esposa de Adán desde el principio no podría haber raza de mujeres. Así que si los cristianos no pueden defender que todos los humanos, instituyendo a la esposa de Caín, tienen un linaje conectado con Adán y Eva, ¿cómo pueden comprender y explicar el Evangelio? ¿Cómo puede justificarse el envío de los misioneros a cada tribu y a cada nación? Por consiguiente, cada cristiano necesita poder responder una pregunta que concierne a la esposa de Caín para ilustrar que pueden defender el Evangelio y todo lo que les enseña. Caín fue el primer hijo de Adán y de Eva, registrado en las Escrituras, y él y sus hermanos Abel y Set fueron
aparte de la primera generación de los hijos nacidos en esta tierra. Aunque estos tres son hombres mencionados específicamente, Adán y Eva tuvieron otros hijos. En Génesis leemos una declaración que resume la vida de Adán y Eva, y fueron los días de Adán después de que engendró a Set. 800 años engendró hijos e hijas. Durante su vida, Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas. De hecho, el historiador Josefo escribió el número de hijos de Adán, como dice la antigua tradición. Fueron 33 hijos y 23 hijas. Las escrituras no mencionan cuántos hijos tuvieron Adán y Eva, pero considerando que tuvieron una larga vida, Adán vivió 930 años. Sería lógico sugerir que fueron muchos. Recuerda que a ellos se les ordenó fructificad y multiplicaos. Si nos acercamos a las escrituras sin prejuicios personales u otras ideas extrabíblicas, entonces regresaríamos al principio, cuando había solamente la primera generación. Los hermanos tendrían que casarse con sus hermanas, o de otra manera no habría más generaciones. No se nos dice cuándo Caín se casó, o muchos de los detalles de los otros matrimonios e hijos, pero podemos decir con toda seguridad que la esposa de Caín era su hermana o una parienta cercana. La ley de Dios en muchas personas inmediatamente han rechazado esta conclusión de que los hijos e hijas de Adán se casaron, y apelando a una ley que prohibía el matrimonio entre hermanos y hermanas, algunos dirían que no deberías casarte con tu pariente, mucho menos con tu hermana. En realidad, si no te casaras con un pariente, no te casarías con un ser humano. Una esposa está emparentada con su esposo, incluso antes de casarse, debido a que todas las personas son descendientes de Adán y Eva. Todos tenemos la misma sangre. Esta ley prohíbe el matrimonio entre parientes cercanos. No fue dada sino hasta el tiempo de Moisés, con el cual el matrimonio fue entre un hombre y una mujer para toda la vida. Cuando los parientes cercanos, hermanos y hermanas, se casaban entre sí, esto estaba prohibido en el Antiguo Testamento. Recuerda que Abraham se casó con su media hermana. La ley de Dios prohibió tales matrimonios. Al día de hoy no está permitido por ley el matrimonio ni tener hijos entre hermanos y hermanas, ni hermanastros, ni hermanastras, etc. Ahora, es verdad que entre los hijos de la unión entre un hermano y una hermana existe el riesgo de que nazcan con deformidades. De hecho, mientras más cercana sea la relación de parentesco entre la pareja, mayor es la posibilidad de que sus descendientes sean deformes. Cualquier persona puede entender fácilmente esto sin necesidad de entender. Cada persona hereda un conjunto de genes de sus padres. Desafortunadamente, hoy en día los genes contienen muchos errores debido a pecado y maldición. Estos errores se manifiestan en varias maneras. Por ejemplo, hay personas que dejan de creer que su cabello está cerca de sus oídos para ocultar el hecho de que una oreja está un poco más abajo que la otra, o tal vez que la nariz de alguien no está completamente ubicada en el centro de su cara. Por ejemplo, quizás alguien tiene una mandíbula un poco deformada. Admitamos esto, la razón principal para reconocer el uno al otro como normales se debe a que hemos llegado a un acuerdo común para hacerlo. Entre más cercana sea la relación de parentesco entre dos personas, mayor es la probabilidad de que tengan errores similares en sus genes. Por lo tanto, es probable que un hermano y una hermana tengan errores en su material genético. De manera inversa, mientras más lejana es la relación de parentesco entre uno y otro, hay mejores posibilidades de que no haya tantos errores en sus genes. Los hijos heredarían un conjunto de genes cada uno de sus padres con mayor probabilidad de terminar con algunos de estos genes conteniendo un gen malo en cada par. El gen bueno tiende a pasar por alto al malo para que la deformidad no sea tan seria o no ocurra. Por ejemplo, en vez de que una persona tenga orejas totalmente deformes, podría tenerlas solamente con un poco de retorcido. En general, la raza humana está generando poco a poco en la medida que los errores se van acumulando generación tras generación. Sin embargo, esta realidad de nuestros días no se aplicó en Adán y Eva.
Cuando las primeras dos personas fueron creadas, eran perfectas. Cada cosa que Dios hizo era perfecta. Afortunadamente, Caín estuvo en la primera generación de los hijos nacidos. Él, como también sus hermanos y hermanas, no habría recibido virtualmente genes imperfectos de Adán y Eva, ya que los efectos del pecado y la maldición habrían sido mínimos en el comienzo. En ese contexto, hermano y hermana pudieran haberse casado, con tal de que fuera entre un hombre y una mujer, lo que el matrimonio significa, sin ningún riesgo. Por el tiempo de Moisés, alrededor de los 2500 años antes de Cristo, errores degenerativos se habían acumulado en tal cantidad que había sido necesario que Dios emitiera leyes prohibiendo el matrimonio entre hermanos y hermanas o parientes cercanos, además de que en aquel entonces había la suficiente cantidad de personas en la tierra, por lo que ya no habría razón de alguna manera para el matrimonio entre parientes cercanos. En total, parece haber 3 razones que, interconectadas por la emisión de leyes, prohibieron el matrimonio entre parientes cercanos. Como ya hemos considerado, había la necesidad de proteger en contra del creciente riesgo potencial de producir una descendencia con deformaciones. Las leyes de Dios fueron instrumentos para mantener a la nación judía y fuerte, saludablemente, dentro de un propósito de Dios. Estas leyes fueron un medio para proteger los individuos de la estructura y de la familia, un daño psicológico que sería causado por relaciones de las cuales no deberían ser minimizadas. Algunos afirman en el pasaje de Génesis que Caín se fue a la tierra de Nod y ahí encontró una esposa. Por tanto, ellos concluyen que debió haber existido otra raza de personas en la tierra, quienes no eran descendientes de Adán, del cual provenían de la esposa de Caín. Salió pues que Caín, adelante de Jehová y en el hábito de la tierra de Nod, al oriente del Edén, conoció Caín a una mujer, con la cual coincidió y dio luz a Enoc, y edificó una ciudad, y la llamó en su nombre la ciudad de su hijo Enoc. De lo que ya examinamos anteriormente, está claro que todos los seres humanos, incluida la esposa de Caín, somos descendientes de Adán. Sin embargo, este último pasaje nos dice que Caín fue a la tierra de Nod y encontró a su esposa. Juan Calvino comentó esto en los versículos y declara: del contexto podemos entender que Caín, antes de que matara a su hermano, ya se había casado con una mujer. De otra manera, Moisés habría compartido alguna información respecto a su matrimonio. Caín se casó antes de que fuera a la tierra de Nod, pero él no encontró una esposa allá, sino que conoció y tuvo relaciones con una esposa de allá. Algunos sostienen que tuvo que haber multitudes de personas en la tierra, ya que los descendientes de Adán y Eva. De otra manera, Caín hubiera estado temeroso de que alguien quisiera matarlo, debido al asesinato de Abel. En primer lugar, por una razón por la que alguien quisiera causar daño a Caín por matar a su hermana Abel, sería si esta persona tendría una relación cercana a Abel. Segundo, Caín y Abel nacieron en un tiempo antes de los acontecimientos de la muerte de Abel, y afirma, aconteció dando tiempo de que Caín trajo el fruto de la tierra a una ofrenda de Jehová. Algunos alegan que para que Caín fuera a la tierra de Nod y edificara una ciudad, tendría que haber contado con la gran tecnología que ya hay disponible en esa tierra, presumiendo y desarrollando por otras razas. Los descendientes de Adán y Eva fueron personas muy inteligentes. Se hizo mención que Jubal hizo instrumentos musicales tales como el arpa y la flauta. Tubal y Caín trabajó con el bronce y el hierro. Debido al intenso adoctrinamiento evolucionista, muchas personas hoy tienen la idea de que su generación es la más avanzada, como nunca existió en este planeta. Solo porque tenemos aviones y computadoras no significa que somos más inteligentes o más avanzados. Esta tecnología moderna es realmente un resultado de una acumulación de conocimiento. Debemos recordar que nuestros cerebros han sufrido 6.000 años de modificaciones, en gran medida que hemos sufrido una degeneración comparado a las personas de muchas generaciones atrás, por lo que no somos tan inteligentes o creativos como los hijos de Adán y Eva. Las escrituras nos dan una vislumbre de lo que parece ser tecnología avanzada desde el principio. Caín tuvo el conocimiento y talento para saber
cómo edificar una ciudad. En conclusión, una de las razones por las que muchos cristianos no pueden responder la pregunta acerca de la esposa de Caín es porque tienden a observar en el mundo de hoy los problemas que estarían asociados con los cercanos que Dios nos ha dado. Un Génesis en vez de comprender la verdadera historia bíblica del mundo y los cambios que han ocurrido por causas del pecado, debido a que esta está construida sobre las escrituras, sino en el pensamiento secular acerca de la Biblia. Génesis es el registro de Dios y quien estuvo presente mientras la historia ocurría, una palabra de uno que conoce todo y quien es un testigo digno de confianza del pasado. Por consiguiente, cuando usamos Génesis como la base para comprender la historia, todo tiene sentido porque de otra manera sería un misterio. Como puedes ver, la evolución es verdadera y la ciencia tiene un gran problema para explicar, a saber, el primer lugar, cómo pudo un hombre evolucionar por medio de mutaciones, debido a que ese proceso habría dado lugar a que cada hijo naciera con deformaciones. El solo hecho de que las personas pueden tener una descendencia que no tiene severas deformaciones es un testimonio para la creación, no la evolución. Y aunque es difícil de comprender y fácil de entender, pues te invito a que reflexiones esta información que te he dejado. Y sin más, me despido, espero que te haya gustado este video. No olvides dejar tus comentarios aquí abajo en la caja de comentarios. Deseándote que tengas un excelente día y una excelente tarde. Hasta la próxima.